Buenos días, hermanos. Es un honor nuevamente y lleno de gozo y alegría de poder estar aquí compartiendo este mensaje de Dios para ustedes y para mí también. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por el privilegio de escogernos para que hoy podamos estar presentes delante de ti, a poder prestar atención en lo que tú nos dices, Señor. Te hemos dicho tantas cosas, pero pocas veces hemos prestado atención en tus respuestas, Señor. Y es por esto que te pido que nos des un corazón y un oído atento para poder en este momento escuchar de ti, Señor. Así te damos gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a que podamos leer el pasaje de día, que es Nehemías, capítulo 8, versículo 4 al 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 4 al 10. Bien, Nehemías, capítulo 8, versículo 4 al 10, que dice así: El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto. Abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todos el pueblo, levantando la mano, respondió: Amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías, se explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bien. Me costó un poco leer los nombres, aparecían tantos nombres que dije: ¿quién será el que le toque leer esto? Pobre de aquel que le toque. Bueno, pero me tocó a mí. Bueno, me gustaría empezar saludándonos un poco y me gustaría hacer este saludo que ya lo hice una vez, así que quizás la conozcan, pero los que no conocen podrían repetir conmigo este saludo. A ver, fijen quiénes están al lado suyo, ¿sí? A ver, fíjense. Y díganle al que está al lado suyo: qué hermoso es usted. Bien, bien, sí, qué hermoso que es usted. y después también díganle: si ser hermoso es un delito, a ver, díganle: si ser hermoso es un delito, estás condenado a muerte. Son muy hermosos. Para los ojos de nuestro Señor, todos los que estamos aquí presentes somos bellos y valiosos. Bueno, estamos a un día de la Reforma Protestante, una reforma que cambió la historia de la humanidad, que perdura hasta hoy en día por a través de nosotros. El día 31 de octubre de 1517, en la iglesia del castillo de Wittenberg, se escuchó unos sonidos fuertes y decididos.
Seguro que muchos se acercaron a ver de qué se trataba este alboroto. Y los presentes que estaban allí quedaron con la boca abierta, horrorizados por una nota pegada en la puerta de la iglesia. Algunos habrían dicho: ¿quién es capaz de hacer semejante barbaridad? ¿Cómo se atreve a clavar una nota en la puerta de la iglesia? ¿Acaso este se cree mejor que nuestros arzobispos y los cardenales y hasta el Papa? Seguro que entre los presentes también estaríamos preguntando ahora, ¿de qué se trataba esa nota? Esta nota era las 95 tesis de Martín Lutero, que fue un escándalo tan grande que la Iglesia Católica no pudo contenerlo. Y así la historia lo recuerda como el día de la Reforma Protestante. Hoy estamos a un día de la fecha. Mañana vamos a festejar los 505 años de la Reforma Protestante. Nuestra iglesia es una iglesia reformada. Esto quiere decir que heredamos el espíritu reformador y la visión de aquella reforma hecha por los grandes hombres visionarios de la historia. Quizás por conmemorar el día 31 de octubre, como la fecha de la Reforma, muchos pueden creer que el reformador es el Martín Lutero, el único reformador. Pero ha habido muchísimo más reformadores antes que él. Es más, es muy probable que la reforma de Martín Lutero haya sido con éxito gracias a los reformadores que fueron antes de él. Por ejemplo, los dos proto-reformistas más conocidos son el teólogo y sacerdote inglés John Wycliffe y el sacerdote bohemio Jan Hus. Ellos, que fueron anteriores a Lutero, fueron lamentablemente ejecutados como hereje por la Iglesia. Pero su espíritu reformador continuó a través de los hombres y mujeres que compartían la visión con los reformadores. Y hoy, por medio de esta prédica, me gustaría poder invitar a todos los que participamos, que todos participemos en compartir la misma visión de los reformadores. Entonces, ¿y cuáles eran sus visiones? ¿O cuáles eran los principios en que se basaban los reformadores, que eran capaces de perder hasta su vida? Eran básicamente tres cosas, y ellos los llamaron las tres solas. Es sola escritura, sola fide y sola gratia. O sea, que es solo la escritura, solo la fe y solo la gracia. Es importante marcar que aquí la palabra sola o solo es una afirmación con un sentido excluyente o exclusivista. Cuando uno dice solo o sola, está asumiendo que no hay nada más que esa cosa. Por eso, en este principio, los reformadores, en afirmar con la palabra sola, no dejaba ninguna posibilidad que en su fe haya otras cosas. O sea que para ser creyente no necesita más que solo la escritura, solo la fe y solo la gracia. Nuestra iglesia también heredamos estos principios de la Reforma para ser la iglesia reformada. Entonces, ¿por qué la Reforma es tan importante para nosotros? En primer lugar, porque la Reforma restaura y fortalece a la vida con una nueva visión. La primera razón por la cual la Reforma pasa a ser importante para nosotros es porque la Reforma restaura y fortalece a la vida con una nueva visión. Hoy en el pasaje de la Biblia hemos leído y vemos que ahí donde leímos surge también una reforma. Y aquí el gran reformador que menciona la Biblia es el sacerdote y maestro Esdras y el gobernador Nehemías, quienes eran los líderes que tenían como visión de restaurar al pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios, o mejor llamado como el pueblo de Judá, estaban volviendo a su tierra después de 70 años de cautiverio. Ellos en el año 586 a.C. fueron conquistados por la Babilonia, por el imperio babilónico. Y
muchos fueron llevados en esclavitud. Pero con la caída del imperio babilónico y por el decreto del rey persa Ciro, quien es el conquistador del imperio babilónico, vuelven a su tierra. Pero al volver, el pueblo escogido por Dios, cuando vuelven a su tierra, se encuentra con una realidad muy diferente a lo que era antes. El pueblo escogido por Dios, que alguna vez fueron llamados como el reino de sacerdotes y una nación santa, habían perdido su fe en Dios. Ellos creían que su Dios le había fallado. Este pueblo alguna vez se sintieron privilegiados porque Dios lo había escogido exclusivamente. Y esto los hacían tan felices y tan seguros que se jactaron y se olvidaron de su misión, la misión de Dios para con ellos. Ellos decían: no van a caer ninguna maldad contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué nos puede hacer Dios a nosotros? Total, Dios nos ama. Pero lo que ellos sí se olvidaron y que no se dieron cuenta es que ellos olvidaron de la misión de Dios que le había impuesto hacia ellos. En el Éxodo 19, 5, 6 dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta fue la promesa de Dios hacia su pueblo, que si ellos obedecieran y ellos cumpliesen la misión que Dios le ha dado, entonces Dios va a ser el Dios de ellos y que ellos iban a ser el reino de sacerdote y una nación santa. El pueblo es exclusivamente escogido por Dios. Como no fueron obedientes, Dios los castigó y los obligó a que se reformen. O sea, que la reforma para el pueblo de Dios es algo indispensable. Entonces, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted en relación con Dios? ¿Acaso usted ha dejado su fe en Dios porque cree que Él le falló? Quizás esté desilusionado porque Dios no le responde sus oraciones. O totalmente lo contrario, usted cree que nada le va a pasar, ya que cree ingenuamente que Dios lo protege. Si es así, hermano, usted necesita reformar su vida espiritual. Usted necesita el coraje para salir a escuchar el martillazo de la reforma. El martillazo en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El martillazo que nos pega en el corazón al pensar que hemos fallado a nuestro Dios, al pensar que no hemos obedecido a nuestro Dios. Y para esto, el maestro Esdras, hoy en el pasaje que leímos, leyó delante de todo el pueblo la palabra de Dios. Acá podemos observar lo importante que es la palabra de Dios para nuestra vida y para la reforma. Si una persona quiere reformar la vida, lo primero que hay que hacer es ir hacia la palabra de Dios. Si uno dice creer en Dios, pero si no presta atención en su palabra, nunca va a poder entender las misiones para su vida. Muchos se quedan con la sensación de que Dios lo ama. Muchos se quedan con una fe ingenua de que Dios existe y que lo guarda y que está cerca de él. Pero la fe no puede ser una sensación. La fe es una certeza, es la garantía de lo que se espera. Y por eso, para la fe necesita escuchar la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios usted puede reformar su vida. Solo la palabra de Dios es la certeza y la garantía. Solo la palabra de Dios es la reforma que restaura y fortalece la vida de una persona. Si usted está
decepcionado porque cree que Dios le falló, primero preste atención en lo que Dios tiene para decirle. Dios sabe mejor nuestra vida que nosotros mismos. Dios tiene muchas cosas para decirle y muchas respuestas sobre las preguntas que nosotros hacemos. Somos nosotros los que preguntamos sin prestar atención en las respuestas. Así que anímense a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y el segundo motivo por el cual la reforma es importante para nosotros es porque la reforma sana las heridas. En el versículo 9 vemos la reacción de la gente después de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios. El pueblo, después de escuchar la palabra, cuenta la Biblia que comenzaron a llorar. Después de escuchar la palabra, comenzaron a llorar. Solo la palabra. Entonces, ¿por qué habrán llorado? ¿De qué lloraban? Yo creo que ese llanto de todo el pueblo era por las heridas que se iban sanando. El mensaje de Dios que ellos escucharon en ese lugar, en ese momento, empezó a sanar esa herida profunda que yacían en sus corazones. La inseguridad, la incertidumbre, el abandono, el temor al fracaso, el espíritu perdedor, la soledad y muchas otras más heridas que estaban en ellos fueron sanándose uno por otro. Y es por esto que nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar nuestras heridas y es la única forma en la que nosotros podemos comenzar con esta reforma. Hermanos, ¿cuáles son sus heridas? ¿Qué herida yace bien profundo en sus corazones? ¿No le gustaría que sus heridas sean reformadas? Entonces, ahora, anímense otra vez a salir a escuchar el sonido del martillazo, el martillazo de la reforma. ¿Qué es lo que oyó? ¿O qué pudo oír? Yo creo poder oír el martillazo de Jesús en la cruz. El martillazo que fue por mi rebelión. El martillazo que fue por mis heridas. Y el martillazo que fue por mi perdón. Hay un ejemplo, una ilustración que yo lo vi, que me encantó y me encanta explicar estas situaciones con esta ilustración, que quizás ya algunos me escucharon, así que lo sabrán, pero igualmente me encanta repetirlo. Dice que cuando nosotros estamos delante de nuestro Señor, o sea, en su presencia, después, cuando nosotros morimos y vamos al cielo delante de Él, dice que a su costado está el Moisés y Jesús, ¿sí? A los costados de Dios está Moisés y Jesús. Y entonces Dios pregunta a Moisés primero, ¿no? Bueno, Moisés, ¿tienes algo para hablar acerca de este hombre que recién acaba de llegar a este lugar? Entonces Moisés, digamos que yo soy el que está presente en ese lugar, Moisés saca la tabla de la ley y dice, bueno Dios, este hombre, Juan, el pastor misionero Juan, que dice ser pastor misionero Juan, no tiene derecho para ingresar al reino de los cielos. Porque este pastor, que se dice ser pastor, yo soy pastor, pero es el ejemplo, ¿sí? Yo soy pastor verdadero, tengo mis títulos, fui ungido, se han enviado todos, ¿sí? ¿Está bien? Pero es el ejemplo nomás. Este pastor dice a los hermanos, hermano, yo voy a orar por usted, pero a veces se olvidó. También esto es un ejemplo, no es que me olvide. Bueno, digamos que una o dos veces, pero cuando digo voy a orar, hago mi mejor esfuerzo para orar de verdad, en serio. Así que es un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, este pastor no tiene derecho a la entrada a los cielos. Y no solamente eso, a veces, estando en el culto, escuchando la prédica de pastor Caleb,
se quedó pensando en el partido de la selección de fútbol coreano, porque jugaban a esa hora. Es un chiste. No está el pastor Caleb. Preparé esto pensando que iba a estar el pastor Caleb. Pero no soy el único, ¿no? Y como diría nuestro pastor Caleb, no me dejen solo. De esta forma, el Moisés con su tabla de la ley nos va a estar acusando, dando todos los motivos para que nosotros no podamos entrar al cielo, porque no somos merecedores. Entonces, después de todas esas acusaciones, Dios le dice a Jesús, bueno, ahora la parte de la defensa. Jesús, ¿tiene algo para defender a este hombre? Entonces Jesús, sin decir una sola palabra, se pone delante de Dios, delante del juez, y solamente hace esto: muestra sus manos, y muestra sus pies, y muestra su costado, y muestra su frente, donde está todo sangrentado por la corona de la espina. Entonces, ahí viene la sentencia del juez. El juez dice, el Dios dice, como Jesús, mi hijo único, mi hijo unigénito, ha pagado por todas las condenas y todos los pecados y males que ha cometido el Juan, entonces yo lo perdono y por lo tanto le doy la entrada al reino de los cielos. Justamente el martillazo que ustedes recién acaban de escuchar, esos martillazos son los martillazos que fueron contra nuestro Jesús. No fue contra nosotros, fue hacia nuestro Jesús. Hermanos, Jesús cargó con todos nuestros dolores. Él cargó toda nuestra maldad y Él cargó con todas nuestras iniquidades. Así que ahora, anímese a reformar sus heridas. Deje que Dios trabaje en sus heridas y deje que Jesús los sane. Dios tiene poder para eso. Dios quiere que su pueblo se sane. Dios quiere que su pueblo se reforme para una plena sanidad. Deje que Dios trabaje en ustedes. Y la tercera razón por la cual la reforma es tan importante para nosotros es porque la reforma nos da una nueva visión. Después de que el pueblo escuchó la palabra de Dios y fueron sanadas las heridas, ahora el profeta Nehemías ordena al pueblo que dejara de llorar. Versículos 9 y 10. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: y pueden irse, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora el pueblo, después de experimentar la reforma, recibieron nuevas misiones. El pueblo reformado ahora tiene la misión de alegrarse del Señor, vivir una vida de gozo en el Señor, porque esa es la fortaleza de sus vidas. Si usted está en una situación donde necesita las nuevas fuerzas, si usted está en una situación debilitado, donde dice, no tengo fuerza, no tengo energía para seguir hacia adelante, entonces recuerde de ese gozo de nuestro Señor, ese gozo que tiene el Señor hacia ustedes, porque eso es la fortaleza de nuestra vida. En Sofonías, capítulo 3, hay una parte donde me encanta, donde dice: Jehová está en medio de ti, Él salvará, se gozará de ti con cánticos y adoraciones. O sea, Dios, por el simple hecho de verme, Sofonías dice que se pone contento. Al principio saludamos diciendo: usted es hermoso, ¿sí? Dios, mirando nuestra hermosura, qué hermosura podemos tener nosotros, ¿no? Pero mirándonos de tal como somos,
se goza, se alegra. ¿Por qué? Porque Él fue capaz de hasta entregar su Hijo para que usted pueda ser el gozo y la alegría de nuestro Dios. Entonces, si ustedes están debilitados, donde piensan que ya no tienen salida, recuerde de ese gozo del Señor hacia usted, porque eso es la fortaleza de nuestra vida. Y es muy llamativo ver que Nehemías ordena al pueblo a ir a comer y beber, pero no solos, sino que manda a que puedan compartir lo que ellos comen y beben con los que no tienen. La reforma no puede quedarse solamente en nosotros. La reforma siempre tiene que continuarse. La reforma no nos deja estar quietos. La reforma nos lleva a compartir esta alegría. Pero llevar el Evangelio, llevar la reforma, es una tarea difícil. A muchos reformadores, por esta causa, tuvieron que perder hasta sus vidas. Al inicio de la prédica mencioné que hubo mucho más reformadores antes de Martín Lutero, y muchos de ellos perdieron la vida por llevar esta causa. Ellos fueron valientes en afrontar su muerte por esta nueva visión que Dios le había dado. Hoy el mundo nos necesita, y necesita escuchar de esta visión que nosotros tenemos. Gracias por la reforma, porque el mundo está enfermizo, el mundo está loca, pareciera que el mundo está totalmente perdido. Algunos ya habrán visto la noticia sobre la estampida humana en Corea que dejó a 151 muertos, que yo mencioné también en nuestras oraciones de intercesión. 151 personas murieron sin saber lo que pasaban. Fueron muertos como unos animales, pisoteados por su propia gente, por festejar algo que no tiene ni sentido, una fiesta que es totalmente absurdo. Este caso me es más fuerte y me cae con mucho dolor y mucho enojo, es porque la iglesia donde estuvimos y nos enviaron como misioneros está ahí. Está a metros de donde sucedió esta catástrofe. Y como es una zona, el lugar que se llama Itaewon, es una zona cosmopolita. Es una zona donde se reúne muchísima gente extranjera y también jóvenes coreanos, y por lo tanto están llenos de bares, discotecas se dice, ¿no? Discotecas, clubes, donde es una ciudad de noche. Entonces nosotros, hace un poco más de 2 años, antes de la pandemia, lo que nosotros hacíamos era salir con los jóvenes a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, llevando aguas a la gente que salían de los bares, medio borracho, después de bailar, que estaban muy cansados y frustrados. Le preguntamos a ellos qué es lo que más necesitan en ese momento, y ellos nos dijeron que era el agua. Entonces ahí tuvimos la idea de salir los viernes a la noche hasta la madrugada con alrededor de 3.000 o un poco más de botellas de agua para repartir a la gente que salían del lugar. Y de paso nosotros quedar horas ahí cantando, alabando, haciendo un mini culto también, ¿no?, al Señor. En Corea está prohibido la evangelización en la calle, está prohibido. No por la persecución religiosa, sino por tema social. Pero sin embargo, esa zona está permitido. Total, es un lugar que está abierto para todas las culturas, entonces no hay esas prohibiciones. Por lo tanto, aprovechamos salir a esa hora para hacer el evangelismo y también cantar al Señor en esas calles. Como yo tengo ese recuerdo tan lindo y tan especial para mí, que he tenido con los jóvenes de la iglesia en esas calles, y al ver cómo la gente murieron, 151 personas en la calle pisoteados, me es de mucho dolor y de mucho enojo. Enojo por esto, por una cosa tonta, por festejar Halloween. ¿Pero qué es eso? Festejar por los muertos, por los fantasmas. ¿Esto tiene una visión? ¿Esto vale la pena? Obviamente que no.
Pero sin embargo, el mundo cada vez más lo va llevando hacia esas cosas. Si estamos viviendo en una situación así, y nosotros, como somos seres escogidos especialmente, el pueblo santo, el pueblo sagrado de Dios, tenemos que llevarle a ellos esta reforma. Tenemos que llevarle a ellos una nueva visión de vida, que no vivan por los muertos, sino que viva por aquel vivo que es nuestro Jesús. Y ahora es nuestra misión como iglesia, como hombres de fe, llevar la reforma hacia ellos, porque ellos las necesitan. El mundo necesita saber la verdad, el mundo necesita que le oriente sus caminos. Y me gustaría ir terminando contándoles unos hombres y mujeres que vivieron valientemente sus vidas predicando la verdad, la nueva visión de la reforma. Y a estos hombres, a mí me gustaría llamarlos los que se hicieron Biblia, los que se hicieron Biblia. Estoy hablando de unos hombres que en ese tiempo fueron llamados como los Lollardos. Y ellos eran los seguidores del gran reformador Wycliffe, John Wycliffe, que le mencioné al principio de la prédica. Muchos de ellos fueron por seguir la idea de Wycliffe de que la Biblia tenía que ser leída para toda la gente. Entonces ellos, por seguir esa visión, muchos de ellos fueron torturados y muertos. Pero hasta la muerte ellos fueron valientes por mantener esta visión, para transmitir esta visión. Y esta visión eran las palabras de Dios. Y esta visión eran que querían que la palabra de Dios sean oídas a toda la gente. Como bien sabrán ustedes, en ese tiempo, en el tiempo de Wycliffe, la Biblia estaba prohibido, o sea, la lectura de la Biblia estaba prohibido. La Biblia era leída solamente para los autorizados, o sea, los sacerdotes de la iglesia. Aparte, como la Biblia estaba solo escrito en latín, la gente que no tenía conocimiento sobre el latín no podía leerla. Por lo tanto, en ese momento la Biblia era un libro totalmente exclusivo para algunos, y era un libro autoritario para que esos algunos puedan leer solos y enseñarle. Era un poder. Pero sin embargo, por este reformador Wycliffe, él tuvo la visión de traducir la Biblia en el idioma del pueblo. Y cuando él fue ejecutado, mucha gente le siguieron esta visión y continuaron transmitiendo el mensaje de la Biblia a la gente. Pero si como no tenían la Biblia, ¿cómo es que ellos podían enseñar a la gente la Biblia? Porque aún no existía tampoco la técnica de la impresión. La técnica de impresión de Gutenberg aparece recién con Martín Lutero. Por lo tanto, en el tiempo de Wycliffe y en el tiempo de los Lollardos, era difícil de tener una Biblia física. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos memorizaban los libros enteros de la Biblia. En algunos escritos decían que ellos hasta cambiaban su nombre. Por ejemplo, yo que me llamo Hongju en coreano, agarro el libro de Juan y me lo memorizo. Entonces mi nombre pasa a ser Juan. Y así sucesivamente, los Lollardos, cada vez que iban leyendo y memorizando el texto, el libro entero de la Biblia, se llamaban con el nombre de la Biblia. Y lo que hacían era esto: ellos pactaban un día y una hora y un lugar y se juntaban en las plazas, ¿sí?, como infiltrados entre las multitudes. Y de golpe uno grita y dice: Juan, capítulo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Y así sucesivamente iba citando esa memoria del texto de la Biblia. Entonces, cuando aparecen esas personas, los inspectores, para atraparlo, huye. Y cuando huye, otro que está allá en la otra esquina, en la otra punta de la plaza, continúa.
continúa leyendo en memoria esa cita bíblica, la Biblia que ellos tenían en su memoria. Así sucesivamente ellos trabajaban, transmitiendo el mensaje de Dios a la gente que no tenía posibilidad de escucharlo. Hermanos, estamos a un día de la reforma, de nuestra reforma. A pesar de que el mundo esté festejando una fiesta sin sentido y una fiesta que destruye vidas, nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación al mundo, la visión de la reforma. El profeta Nehemías ordenó al pueblo en que alegrara, ya que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, e ir a la gente a compartir lo que no tienen, o sea, la reforma, el evangelio. La razón de la perdición de una nación no es por la falta del poder, sino que es por la falta de una visión. Porque sin una visión es fácil de ser manipulado y fácil de asentarse en la realidad que lo agobia. Pero un hombre con una visión no se deja ser manipulado y puede afrontar con coraje la realidad para un mejor cambio. Por eso mismo, cuando nosotros nos aferramos a una visión, esa visión nos aferra cuando perdemos el rumbo a seguir. Pero una gran visión no se logra de un día para el otro. Es más, diría que una visión se crece alimentándose de las frustraciones. De ser así, cuanto más grande es la visión, más grande será la frustración. Ahora, hermanos, ustedes tienen una visión. ¿Cuáles son sus visiones? ¿Está usted totalmente seguro de que esa visión es sumamente grande y valioso como para que usted dedique toda su vida? Espero que estas preguntas le incomoden. No para menospreciar la visión de ustedes, sino que quiero que podamos recordar de los grandes hombres reformadores como aquellos que se hicieron Biblia, que se hicieron la Biblia. Los lombardos, quienes fueron los grandes visionarios que fueron capaces de entregar toda su vida por la causa y por la reforma, y también así lograr que esas visiones perdurasen en la historia de la humanidad. La reforma no terminó. Hoy nosotros la seguimos. La reforma es nuestra. ¿Por qué? Porque esto es para la gloria de nuestro Dios. Me gustaría finalizar con una oración de Lutero. Entré ahí en el Google buscando una oración pequeña de una oración de Lutero que la leí y me gustó y dije, ¿por qué no compartirla, no? Así que me gustaría leer esta oración de Lutero, que no es tan larga, y voy a orar y finalizar esta prédica. Oración de Lutero. Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndome meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este gran privilegio de que nosotros podamos ser parte de esta gran reforma que ha sido hace 505 años atrás. Señor, te damos gracias porque a través de la reforma tú restauras vida. A través de la reforma sanas nuestras heridas y sanas nuestras vidas, Señor. Y es por esto te pido que nos des una nueva visión de la reforma para que nosotros podamos aferrarnos más a ti y poder obedecer
ante tus mandatos y obedecer de esa gran misión tuya que tú tienes para la iglesia. Te pido que los que estemos aquí presentes podamos compartir este corazón, esta visión de los reformadores, para que nosotros también podamos ser personas como ellos, personas que sanemos nuestras enfermedades, nuestros dolores, y personas como ellos que fueron valientes para salir a proclamar esta verdad. Te pido que estés con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén.